Hola muchachos, soy el profesor Peter Cuyán. Vamos a explicar en este momento las instituciones de amparo familiar, ¿no? Evidentemente la incapacidad de las personas, ya sea por la edad que tienen o de repente por las, fallas que pueden tener dentro de su desarrollo social o de repente algunas taras de salud o unas taras mentales, van a generar evidentemente la aparición de las instituciones de amparo familiar. Básicamente son tres. La primera se llama la patria potestad, la segunda se llama la tutela y la tercera se llama la curatela. ¿Ya? Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La patria potestad es el derecho y la obligación, así dice el Código Civil, o sea, es el atributo y el deber que tienen los padres, solamente lo ejercen los padres, para cuidar la persona. Cuando se dice cuidar la persona con relación a los hijos, se refiere a tres aspectos. Primero, formación, ¿no?, del niño, los alimentos, que es la parte material, ¿no es cierto?, que inclusive está penalizada en el Perú, y la educación, ¿ya? Son tres parámetros de la patria potestad: formación, alimentos y educación, ¿ya? Y no solamente deben cuidar la persona, también deben cuidar los bienes, o sea, el patrimonio, los objetos, las propiedades que los menores van a tener y que se asume va a regir solamente mientras sean menores de edad. La patria potestad es la obligación y la libertad que tienen los padres para cuidar, representar, proteger, orientar a sus hijos mientras sean menores de edad, ¿ya? Bueno, pero como eso depende mucho del origen de los hijos, hacemos las dos preguntas respectivas, ¿no? ¿Qué pasa si los hijos son matrimoniales? Bueno, hijo matrimonial se le llama al que ha sido concebido y al que ha nacido dentro del matrimonio, ¿no? O en los primeros 300 días de haber sido disuelto. Si los hijos son matrimoniales, obviamente la patria potestad la ejercen los dos padres en simultáneo, ¿está bien? Porque se supone que hay un hogar en común, ¿verdad? Hay un techo en común. Pero si los hijos son extramatrimoniales, habría que hacer la definición. Extramatrimonial se le llama a los hijos que han sido concebidos y o nacidos fuera del matrimonio o después de los 300 días de haber sido disuelto. En este caso, si los hijos son extramatrimoniales, la patria potestad la ejerce el progenitor que lo reconoce. Por lo general, en un 90% están a cargo de la madre, ¿no? Aunque en algunos casos, debido a los juicios de alimentos, a los juicios de custodia y tenencia, se puede dar la patria potestad con algunas limitaciones, ¿está bien? Lo que se conoce como el régimen de visitas, que es una forma de limitar la custodia y el cuidado de los hijos, ¿ya? Bueno, la patria potestad, ¿cuándo se acaba? Se acaba en caso de muerte, pues es obvio, ¿no? Si mueren los hijos o mueren los padres, se acabó la patria potestad. Pero también se acaba cuando cumplen 18 años, ¿ya? Cuando los hijos cumplen 18 años, ahí cesa la obligación alimentaria. También se acaba por matrimonio, ¿ya? En este caso, cuando evidentemente el menor, teniendo 16 años como mínimo y autorizado por sus padres, ¿no?, contrae matrimonio. También se acaba cuando saca título oficial. Ojo, profesional no, sino oficial. El título oficial significa que el hijo, siendo menor de edad, ha estudiado una carrera corta, esas carreras técnicas, ¿no? Por ejemplo, si es una niña, ha estudiado pues counter, secretariado ejecutivo, mecanografía, técnica en informática, carreras de 3, 4 meses y le van a dar pues un título oficial. Si es un varón, puede haber estudiado, no sé, pues soldadura, mecánica, cursos así de esos que tienen poca extensión en tiempo, ¿no? Bueno, lo cual los va a emancipar económicamente. Una observación con respecto a los 18 años. Si bien es cierto, la patria potestad acaba a los 18 años, la obligación alimentaria continúa, me dejo entender, hasta que el hijo tenga 28 años. O sea, los padres tienen la obligación de sostener los alimentos de los hijos hasta que tengan 28 años, pero siempre y cuando estén siguiendo con éxito una carrera o un oficio, lo cual significa que tienen que demostrarlo a través pues de la vida académica, la calificación académica, para que los padres tengan la obligación, si no van a haber problemas judiciales, de prestar alimentos a los hijos. Y la ley dice bien claro, el Código Civil, hasta los 28 años, ¿ya?
Ahora, ¿cuándo se pierde la patria potestad y cuándo se suspende? Son cosas muy diferentes, ¿ah? La patria potestad se va a perder cuando hay sentencia a pena privativa. Es decir, si a mí me condenan 15 años de prisión, en esos 15 años no puedo ejercer la patria potestad por estar bajo la custodia penal, bajo la rehabilitación penal, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, cuando los padres abandonan al menor, pero en este caso el abandono debe ser de 6 meses, ¿ya? Antes se pedía 5 años, era demasiado. Ahora con 6 meses de abandono ya es una causal para que se pueda, digamos, despojar a los padres de este ejercicio, ¿no?, de amparo familiar. ¿Y cuándo se va a suspender? Primero, por negarse a prestar alimentos, es decir, si los padres no asisten con alimentos a sus hijos, o sea, educación, vivienda, comida, ¿no?, vestido, etcétera, eso va a generar evidentemente que el juez suspenda el ejercicio de la patria potestad, la tenencia, la custodia básicamente. También se suspende por maltrato cruel, o sea, agresión, ¿no?, ¿sí o no?, violencia familiar, la sevicia hacia el hijo, etcétera, etcétera. Ejemplos corruptos, o sea, lo dedica pues a la inmoralidad, ¿no? Les da, digamos, una orientación hacia la conducta deshonrosa. Y también cuando los dedican pues a la mendicidad, es decir, los orientan pues a pedir limosna, a hacer trabajos infantiles inadecuados, etcétera, etcétera, ¿ya? La tutela viene a ser un régimen pero de carácter supletorio. Se llama supletorio porque va a sustituir a la patria potestad. Veamos la definición. Tutela es el régimen por el cual una persona, que en este caso se hace llamar tutor, ¿no?, esa es la palabra que le da el código, se va a encargar de cuidar la persona. O sea que acá también se aplican los 3 principios de la patria potestad: formación, alimentación y educación, ¿ya? Eso se llama cuidar a la persona. Pero también va a cuidar los bienes del pupilo. Nota que el pupilo viene a ser la persona que está sujeta a la tutela. Ya, el pupilo está bajo la tutela de esa persona, pues que por redundancia se hace llamar tutor, ¿ya? Ahora, ¿quién es el pupilo? Es el menor de edad que no está sujeto a la patria potestad, ¿ya? De tal manera que la patria potestad no está ejerciéndose en ese momento, de tal manera que el pupilo va a tener esa condición, no es el hijo del tutor, sino es una persona que ha sido designada, ¿no?, ya sea por el juez, por testamento, por el consejo de familia o incluso el propio Estado también puede ser uno de los tutores, ¿ya? A ver, ¿cuándo se acaba la tutela? Primero, por la muerte del pupilo, obvio, ¿no? Si el pupilo muere ya no hay proceso de amparo, ¿no?, familiar. O también cuando el pupilo cumple 18 años. Aquí sí no se cumple aquella, digamos, imposición que hace el código donde los alimentos se extienden hasta los 28 años. O sea, si yo estaba a cargo de mi sobrino, ha sido mi pupilo, ya tiene 18 años, cesa la obligación alimentaria. Si él me hace un juicio de alimentos porque está yendo a la universidad, está estudiando una carrera técnica, profesional, y me exige alimentos, no estoy obligado a darlos, ¿ya? El que está obligado son los padres, ¿no? Solamente en la patria potestad se puede ampliar la obligación alimentaria hasta los 28 años, ¿ya? También se acaba por matrimonio. Si el pupilo se casa siendo un menor de 16 años como mínimo, no hay ningún problema. También se acaba por título oficial, o sea, cuando estudia una carrera corta. Y también se acaba cuando el menor reingresa a la patria potestad, ¿no? De repente la mamá ya cumplió su condena, sale del penal y ya puede reasumir, mientras su hijo sea menor de edad, la patria potestad. Y por tanto el tutor cesa en sus funciones, ¿ya? Ahora, veamos cómo está clasificada la tutela, ¿ya? La tutela tiene 4, digamos, mecanismos, no necesariamente en orden, pero que normalmente tienen esa categoría de acuerdo a cómo se ha ido generando. La tutela primaria, la tutela inicial, se llama testamentaria. ¿Por qué se llama testamentaria? Porque el padre o la madre, o ambos, ¿no es cierto?, han generado al tutor a través de su solemnidad, a través del testamento. O sea, es una tutela voluntaria, ¿no? El señor dice, a mi muerte, el señor tal, mi hermano, mi primo, etcétera, etcétera, serán los tutores de sus hijos que van a quedar, en este caso, en la orfandad, pero sin embargo quedan con un tutor, ¿ya?
Luego viene la tutela dativa. La tutela dativa es aquella en donde el consejo de familia, o sea, las personas, los familiares más cercanos al menor se reúnen y van a señalar quién será el tutor. Puede ser una persona que integra la propia familia o puede ser una tercera persona. Pero esa persona, familiar o no familiar, tiene que ser evaluada por el juez. Si el juez, por ejemplo, observa que el posible tutor no ha ejercido bien la patria potestad anteriormente, si ese tutor ha sido despojado de la patria potestad, si ese posible tutor, por ejemplo, se considera enemigo del menor, si ese posible tutor es insolvente o está quebrado o es un pródigo, evidentemente el juez no le va a dar el ejercicio tutelar, ¿ya? Luego viene la tutela legítima. La tutela legítima es aquella donde el juez prefiere al pariente más cercano, ¿no? Por ejemplo, el pariente más cercano serían los abuelos, cuando es un niño o un adolescente. Si no son los abuelos, serían los hermanos. Por lo general, los hermanos y los abuelos vienen a ser tutores legítimos, ¿no? Ahí sí la tutela es, digamos, totalmente inexpugnable porque de por medio está pues el pariente con mayor proximidad de sangre, ¿no? La proximidad del parentesco. Y por último viene la tutela estatal. Estatal porque la ejerce una entidad pública, ¿no? Normalmente es una entidad de beneficencia. En el Perú hay un organismo que se llama INABIF, Instituto Nacional de Bienestar Familiar. En nuestro país, por ejemplo, el Poder Judicial tiene a su cargo los centros de diagnóstico y rehabilitación. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de Maranguita, ¿no? A Maranguita mandan, pues, no presos, ¿ah? Eso no es un penal, es un centro de rehabilitación. Mandan a los adolescentes a partir de los 12 años que cometen, pues, lo que se llama faltas, pero que siendo adultos serían delitos, ¿no? Es una forma también de tutela estatal. Los orfelinatos, ¿no? Los puericultorios, donde van los niños en abandono, vienen a ser casos de tutela estatal. Y por último vendría el tercer régimen de amparo familiar que se llama la curatela, ¿ya? La curatela es el régimen por el cual una persona que se llama curador, ahí está bien clarito, se encarga de cuidar la persona. Aquí fundamentalmente no es tanto la educación, sino la persona como ser humano, como identidad, ¿no es cierto? Y los bienes del curado. Aunque la curatela prioriza más el patrimonio que la propia persona. En cambio, la tutela priorizaba más la persona que el patrimonio. Ahí está la diferencia. Y que obviamente ese curado ha sido declarado por un juez como interdicto. O sea, la curatela se aplica a los mayores de edad que están bajo interdicción. Interdicción significa que esa persona, por el consejo de familia, por iniciativa de terceros, ¿no? Han ido al juez para que lo declaren como incapaz. Es un incapaz jurídico, no incapaz a nivel físico, sino incapacidad jurídica para ejercer algunos derechos de tipo patrimonial. Bueno, acá justamente está el cuadro, ¿no? ¿Quiénes están sujetos a la curatela? Veamos. Primero van a estar los privados de discernimiento, o sea, lo que nosotros llamamos comúnmente los enfermos mentales, ¿no? Tienen, por ejemplo, cuadros de paranoia, son esquizoides, ¿no? Tienen agresividad permanente. Entonces, esas personas van a estar sujetas, pues, a una curatela que normalmente la hace el Estado, ¿no? Para eso están las entidades de salud mental, ¿no? Etcétera. Van a estar también los retardados mentales, o sea, los que tienen un retardo en su coeficiente de inteligencia. También, pues, esa es una incapacidad mental que hace que tengan un curador. También están los débiles mentales, o sea, lo que nosotros llamamos los seniles, ¿no? Personas ya que normalmente pasan ya a los 70, 80 años y que decaen pues en una debilidad mental, ¿no es cierto? Van a estar también los sentenciados, o sea, los que están con prisión efectiva, porque la otra prisión es la preventiva, ahí no, solamente tiene que ser cuando ya han sido juzgados o sentenciados. También están los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegomudos. Son personas pues que están privadas de los sentidos y por lo tanto tampoco pueden ejercer, ¿no? digamos, sus derechos patrimoniales. Van a estar también los borrachitos, ¿no? Vamos a llamarle así de manera coloquial, los ebrios habituales, o sea, los que tienen alcoholismo ya grave, un alcoholismo ya crónico, ¿no? También están los toxicómanos. ¿A quiénes se llaman toxicómanos? A las personas
que utilizan sustancias alucinógenas o estupefacientes, ¿verdad? Se consideran también dentro de esa categoría. Y también estarían los pródigos, o sea, las personas que adquieren, digamos, bienes y los van dilapidando, o sea, se vuelven derrochadores, ¿está bien? Esa es la idea.